Bueno, moltes gràcies per ser aquí, en aquesta sessió tan especial. Abans de començar, volia agrair a l'Àlex la predisposició de venir avui aquí a Núria, perquè sempre les sessions del Bollut que fem aquí a Núria, és la tercera que fem, sempre tenen a veure amb l'esforç, amb l'esport, amb la superació personal, no? I quan ho vam proposar, a Vall de Núria van dir que sí de seguida a fer aquesta sessió aquí. També comentar-vos que aquesta sessió està marcada dintre de la secció del Bollut, que ja heu vist, el món amb ulls d'aquí. Fem conferències a dintre de cada secció, que l'objectiu d'aquestes sessions és que les persones que ens expliquen la història, la seva manera de veure les coses, ens ajudin a tots a veure les cosas de diferent manera, ¿no? También, y ahora hablo en castellano, porque tenemos unos invitados muy especiales hoy aquí, que son los chavales que ayer participaron en la mesa redonda de menores no acompañados en el Cine Cataluña, que ellos son unos héroes también como Àlex, porque dejaron sus familias, sus casas, sus países de origen para aventurarse a cruzar el estrecho de Gibraltar y en muchos casos una parte de África para venir aquí arriesgando su vida. Y ayer explicaron su experiencia a los chavales del Instituto de Rivas, ¿no? Os queríamos invitar hoy aquí para ver también otro caso de superación como es el de Àlex. Quería agradecer también a Vall de Núria el hecho de acogernos, ¿no? De dar estos descuentos para la gente que ha subido y de organizar el refrigerio que haremos luego. Yo no tengo mucho más que decir, tenemos que ir un poco rápido porque a las 6 menos 10 o así tendremos que haber acabado, porque el tren baja a las 6 y 20 puntual, y para que tengamos tiempo y no lo perdamos. Pues nada, sin más que decir, ya os doy la palabra a Àlex y a Mari Carme. Primer de tot, us volia demanar què preferiu, que parlem en català o en castellà? ¿Castellà? Primero de todo, quería agradecer a Joaquim por contar con nosotros y por hacer este trabajo tan grande y tan bonito, que creo que es muy bueno para toda la sociedad. Yo me llamo Àlex Roca Campillo y tengo 28 años. Tengo parálisis cerebral. A los 6 meses, los médicos me dijeron que tenía 2 opciones, porque tuve un herpes que te puede salir en la piel o en la boca, pero a mí me salió en el cerebro. Y tenía 2 opciones, morir o quedar en silla de ruedas. Y aquí estoy. Me causó una parálisis cerebral de un 76% de discapacidad física, causándome una hemiplegia en la parte izquierda del cuerpo, y de pequeñito tenía la mano muy pegada al cuerpo. Pero gracias a los fisioterapeutas he ido mejorando. Además, yo siempre digo que nací normal, entre comillas, porque a mí la palabra normal no me gusta. ¿Qué significa normal? Porque años atrás, 20 años atrás, todos los zapatos se ataban a través de los cordones, ¿no? Y ahora mismo hay la posibilidad de, a través del móvil, poder controlar, ¿no? Y ahora lo vemos normal, ¿verdad? Y 20 años atrás eso era impensable. ¿Qué significa normal?
Yo fui a un colegio especial de pequeño porque no sabía comunicarme y lloraba mucho y mis papás no me entendían. Iba señalando y no podíamos comunicarnos bien. Los sábados y domingos íbamos con mis papás y mi hermano a aprender lengua de los signos. Y además fui durante un año en un colegio especial llamado Nadís para aprender la lengua de los signos. Y allí vieron que intelectualmente estaba bien y el siguiente año me incorporé a una escuela ordinaria, el Coste Llobera de Barcelona, que para mí es la clave de mi vida, porque es un colegio muy familiar y creo que es muy importante estar todos juntos en equipo. Nunca nadie se rió de mí. Íbamos juntos a una. En P5 vino una chica una vez a la semana a enseñar lengua de los signos a los demás compañeros. Así ellos se podían comunicar correctamente conmigo. Yo siempre digo que es muy importante tener un buen entorno. Y en este caso, la escuela para mí lo fue mucho. Y creo además que una escuela ordinaria ofrece tanto a la persona con discapacidad, entre comillas, al profesor o a los alumnos, como los alumnos a la persona sin o con discapacidad. Porque ¿qué gracia tendría el mundo si todo el mundo fuera igual? Creo que debe haber diversidad, ¿verdad? Así tenemos más valores y podemos compartirlos. Yo, en mi vida, he escuchado muchas veces estas dos palabras o frases. Qué mala suerte, pobrecito. Pero yo pienso, pobrecito, ¿de qué? ¿Y mala suerte? ¿Por qué? Yo pienso que la vida es un regalo y debemos valorar aquello que tenemos delante y ofrecer lo mejor de nosotros y siempre soñar y siempre a gas. ¿Ahora queréis ver una imagen de mi cara de pobrecito? Estos son mi familia. Para mí, son la base de mí, porque han sido siempre personas que han estado a mi alrededor, han confiado en mí y nunca me han sobreprotegido. Me han dejado hacer y si yo me caía, estaban a mi alrededor para cogerme y levantarme. Yo pienso que es esencial tener un buen entorno, como he dicho antes. No hace falta que sean los papás, pueden ser los amigos o compañeros, referentes que cojas tú, pero que sean positivos para ti, que te aporten, que te lleven por un buen camino. Y mi base fueron mis papás y mi hermano, mi familia. Estos son mis amigos, que nunca me han visto como una persona diferente. Al contrario, siempre hemos ido juntos hacia todo y si un día yo tenía un mal día, los llamo y ahora todos vosotros quizá os preguntaréis cómo yo puedo llamarme con mis amigos. Si hablo lengua de los signos, ¿no? Es sí
es no. Y si quiero colgar, lo hago cuando quiero. A mí me gusta mucho el fútbol. Desde pequeño que lo he practicado. Soy del Barça, está claro. Pero a medida que iba creciendo, empecé en el colegio, pero a medida que iba creciendo veía que mis compañeros me tiraban porque estaban más fuertes y decidí dejarlo. Probé el tenis, el esquí, pero no me gustó, tenía demasiado frío. Pero hace unos 6 años más o menos pensé que seguro que había algún club de personas con discapacidad física, entre comillas. Busqué y encontré un club de sport. Todos mis compañeros tienen parálisis cerebral, pero no por la misma razón. Unos tuvieron un accidente de coche, otros de nacimiento. Pero ¿sabéis qué? Todos hablan, menos yo. Y además yo soy delantero. Imaginaros en el momento en que pido la pelota, que casi nunca me ven. Pero bueno, a mí me gusta y lo hago. Mi hermano para mí es muy importante. Él corría triatlones y yo lo iba a ver y pensaba, wow, ¿cómo me gustaría a mí poder hacerlo un día? Pero claro, yo no sé nadar, ni tengo estabilidad para ir en bicicleta. Pero el siguiente año de irlo a ver, pensé, ¿por qué no lo probamos de hacer por relevos? Mi hermano sería quien nadaría, mi primo, la persona que iría en bicicleta, y yo el que correría. Pero recibí un mensaje de un loco diciéndome que lo probara todo. Y como yo soy un poquito motivado y un poco loco, le dije que va, venga, lo probamos. Me puse un neopreno, porque así flotaba encima del agua, una máscara. ¿Sabéis la típica máscara que encontramos en el Decathlon? Que así puedes sumergirte debajo del agua. Pues esta utilicé, porque si no os lo juro que me bebo todo el mar. Y para la bicicleta utilicé una de 3 ruedas, porque como no tengo estabilidad, y así no me caía. Aquí lo podéis ver. Y lo conseguimos. Y ahora mismo ya llevo 5 y un aquatlón. Todo empezó con este triatlón, pero cuando terminé pensé, ¿y ahora, Alex, qué hacemos? Ya he terminado mi reto, lo he cumplido, era mi sueño, ¿no? Acabarlo. Y me sentía vacío. Y ahora pensé, ¿qué hago ahora? Pero tuve la suerte que mi tío, un gran referente para mí dentro de la bicicleta, y le gusta muchísimo, pensó que un día podíamos alquilar un tándem. Y por supuesto, como no, le dije que sí. Me puse encima de la bicicleta y os lo juro que no sé contaros la sensación que tuve, porque nunca había estado encima de una bicicleta y me gustó muchísimo. Y pensamos, aquí sí que podemos dar caña. Nos propusimos un reto, la Orbea Monegros. Entrenamos muchísimo, eran 117,5 kilómetros en el desierto de Monegros. Y la acabamos también. Cuando terminamos, me volví a sentir vacío y pensé, ¿y por qué hago, no? Y mi tío ya había hecho una carrera, la Titan Desert. ¿Sabéis qué es? Dicen
que es la prueba de mountain bike más dura del mundo. Son 6 etapas, 640 kilómetros, en Marruecos, en el desierto del Sáhara, durante 6 días, con un calor impresionante, durmiendo en jaimas, en tiendas, y con muy poca hidratación. Creamos un equipo que éramos 5, porque claro, yo necesitaba a la persona de delante, que era mi tío, y 3 personas más alrededor. Y mi papá ingenió una forma en que yo podía hidratarme, porque yo no podía hidratarme a través de una camelback, porque yo no puedo succionar. Una camelback es una mochila de hidratación que lleva un tubito que aprietas y sale agua. Y como yo no puedo succionar, mi papá inventó un invento. Apretaba un botón y dejaba ir una cantidad de agua y así yo podía hidratarme. Pero a veces en la vida hay cosas que debemos mejorar, ¿no? Yo bebía mirando abajo. ¿Y qué pasaba? El agua se caía. Y no nos fue muy bien. Entrenamos muchísimo, 7.000 kilómetros durante todo el año. Lloviendo, con frío, nevando, lo que hiciera. En la primera etapa todo funcionó bien. En la segunda llegamos y ya me tuvieron que poner suero. Y en la tercera esta imagen, para mí, es el momento deportivo más fuerte que he vivido en mi vida. Porque aquí los médicos me dijeron que no podía continuar, que todo se acababa allí. Era mi sueño, era el sueño de todo el equipo. Habíamos trabajado todos conjuntamente. Pero a veces, en la vida, debemos dejar la bicicleta, bajar, reflexionar y ver si llevamos una buena estrategia o no. Y mirar el camino que realmente es más adecuado. Y así lo hicimos. Este es mi amigo, un chico que lucha para la esclerosis lateral amiotrófica. Y hicimos un reto juntos, que fue la Pilgrim Race. Era de Madrid a Santiago de Compostela. Y lo que hicimos era cambiar la estrategia. En vez de utilizar la camelback, utilizamos botellines. Y así lo logramos. Cuando terminamos la Pilgrim Race, mi compañero me dijo: si la acabamos, allí en la capital, en el final, voy a decirte una noticia. Todos los días lo iba medio diciendo, pero no acababa de decirlo. Y yo intentaba que me lo dijera. Chico, dímelo, a ver, prueba, dímelo. Pero no. Pero el día que lo conseguimos, me lo dijo. ¿Quieres el año que viene venir conmigo a la Titan Desert? Y yo tenía una espina clavada y le dije que sí. Hicimos un equipo muy potente, que cada uno de ellos, como veis en la imagen, tenía una función, un rol que cumplía a la perfección. Como veis en la imagen, el chico de delante, el primero, es el que cogía de la cuerda fuerte y tiraba adelante. Porque como había mucha arena, la bicicleta se clavaba. Y el de detrás, utilizamos un manillar que cuando había muchísima subida, para que yo no bajara de la bicicleta,
y no estuviera tan cansado, hacíamos un gran trabajo en equipo. Con eso os quiero decir que en la vida debemos trabajar en equipo, porque si todos vamos a una, si todos trabajamos juntos, podremos florecer y llegar más arriba. Todos juntos vamos a llegar al éxito. Pero a ver, ¿qué es el éxito? ¿Qué quiere decir éxito? Porque muchas personas piensan que el éxito es lograr aquello que deseábamos, ¿no? Pero yo pienso que el mayor éxito que hay es, primero de todo, ser feliz y levantarse de los fracasos y tener salud. Porque si yo si no logré yo la primera Titan Desert, ¿qué gracia tendría en la primera poder conseguirlo? A ver, sí, me hubiera gustado, pero en la segunda lo valoré mucho más. No debemos rendirnos en la vida. Fracasé, me caí, pero subí y lo logré. Quería mostraros mi carrera favorita, la carrera de la parálisis cerebral, que es una carrera que me gusta mucho, que llevo 2 años ganando, que nunca gano nada. Un día que gano vamos a valorarlo, ¿no? De pequeño, los médicos me dijeron que yo no podría vivir ni andar, ¿no? Que no podría tener coche, no podría tener amigos, pareja. Pero poco a poco he ido luchando para poder tener aquello que deseaba. ¿Vosotros pensáis que este pie puedo correr una media maratón? Pues hay mucha gente que pensaba que no, ni que podría caminar, ¿no? Y el febrero pasado, este pie logró terminarla. Y en la meta, en el momento de la llegada, cuando la vi, pensé, lo dedico a todas estas personas que me han dicho que no podría hacer algo, que no podría andar, que no podría tener coche o hacer ciertas cosas. Pero lo he logrado todo, ¿verdad? Y he corrido esta media maratón que nadie pensaba que podría. En el kilómetro 8 me dolía tanto la rodilla, pero la mente pudo con todo. La mente es la base y la fuerza de todos nosotros. Porque si tienes una buena actitud dentro, si la mente funciona y dice, venga, vamos, Alex, vas a poder, la mente lo es todo siempre. Con eso, yo no quiero decir en absoluto que sea un crack, ni mucho menos. Pero yo pienso que la diferencia entre mediocre y crack es la actitud. Porque como os decía ahora mismo, la actitud es el todo. Yo pienso que si yo de pequeño no hubiera tenido una buena actitud, posiblemente ahora no estaría aquí delante, o no tendría coche, o no podría correr, o no trabajaría, o no andaría. Estaría en casa encerrado, sentado en el sofá, jugando a la Play, pero con actitud. Fui hacia mis objetivos e intenté cumplirlos. A veces no podemos lograr aquello que queremos, pero si luchamos, siempre vamos a sentirnos bien con nosotros mismos, porque has dado todo de ti y no pueden pedirte más, lo tienes todo. Este es mi lema. El límite te lo pones tú. Yo pienso que cada uno debe ponerse su propio límite y que nadie le diga
que tú no puedes hacer algo. Si tú no me conoces, y aunque me conozcas, no puedes decir que yo no puedo hacer algo. Déjame intentarlo. Eso es lo que hicieron mis papás. Yo a veces me caigo también, y si me caigo yo mismo, voy a ver que yo no puedo. Pero tú no me vas a decir nada a mí. Pero siempre debes soñar a lo grande, pero con un límite real. Yo, por ejemplo, no voy a decir que voy a hacer un Ironman, pero yo voy haciendo. ¿Tenéis todos teléfono en mano? ¿Podríais cogerlo, por favor? Queremos haceros, bueno, que hagáis un reto. Una cosa que yo hago. Tenéis que escribir 10 cosas positivas que tenéis en vuestra vida. Os dejamos 2 minutos. Yo también lo voy a hacer. ¿Cómo lo lleváis? ¿Algún voluntario? ¿Alguien ha terminado? ¿Algún voluntario? Si no, escoge a Alex. ¿Alguien? Pues 2. Sí, sí. Por supuesto. O desde aquí, como vea. No, jo soc cec. I si voleu vinc aquí o si no faig des d'aquí. Com vostè es senti més còmode. Sí, des d'aquí mateix. D'acord, perfecte. ¿Podrías decirnos tus 3 primeras cosas más importantes? Sí. Las 3 primeras cosas importantes que he destacado son la salud, la compañía y la amistad. Genial. ¿Y tú? Muchísimas gracias. Mis primeras 3 cosas es: estoy motivado, nunca debo de intentar, y siempre he sido un líder. Muy bien, muchísimas gracias. Utilizamos siempre este reto porque habitualmente en la sociedad actual
Muchas personas no saben qué escribir. 10 cosas positivas en mi vida. Yo, por ejemplo, la que siempre pongo es poder hablar, ¿no? O poder caminar, o tener pareja, o tener salud. Y hay mucha gente que no ve eso, o que le cuesta de verlo. Y realmente tenemos más de 10 cosas, debemos valorar lo que tenemos delante. Hay más de 10 cosas que tenemos positivas en nuestra vida. Y debemos valorar lo que tenemos delante. Y a veces está muy bien cuando tenemos un día malo, que hemos pensado, qué día más rollo que he tenido. Coger un papel y un boli y coger las 10 cosas positivas que tenemos en nuestra vida o en nuestro día y reflexionar y decir, yo soy un afortunado. Yo no he podido estudiar, por ejemplo. Yo hice un grado medio de administración. Todo el mundo siempre me ha limitado. Me dijeron que lo haría en 3 años y lo hice en uno como todo el mundo. Después, cuando terminé, pensé, quiero estudiar algo que ayude a las personas. Y hice integración social. Lo hice todo igual que los demás. Pero ¿sabéis qué? En el momento de entrar, me dijeron, ¿cómo tú quieres estudiar integración si estás por integrar? Pero a mí, como me gusta muchísimo hacer reflexionar a las personas y cambiarles la mente, yo lo probé. Quizá suspendía o probaba, porque tampoco soy muy buen estudiante, quizá de 5. Pero bueno, lo hice todo igual que los demás, lo único que utilizaba un ordenador. Y en el momento de darme el título, me dijeron que yo no podía tenerlo porque no podía mover una silla de ruedas o no podía comunicarme con ellos. Y yo siempre digo, la chica o el chico de mi lado delgadito quizá no puede coger una persona con sobrepeso, ¿verdad? Pues cada persona, tenemos unas capacidades diferentes que podemos ofrecer. Y justamente un integrador es una persona que tiene muchos trabajos, ¿no? Y funciones. Por lo tanto, debéis valorar todos el hecho de poder estudiar. Yo, a los 14 años, salía de fiesta como todos, ¿no? Y pensaba, wow, yo veía a mis amigos que ligaban con alguna chica. Y yo pensaba, ¿y yo qué? Yo quizá nunca voy a poder tener pareja. Pero un día, en una escuela, un profesor hablaba muchísimo a una chica de mí. Y estuve 4 años con ella. Se terminó. Después un día fui a dar una conferencia, como aquí, con todos vosotros. Y durante la conferencia, mi amigo me dijo, tú Alex, yo creo que esto de aquí delante te mira mucho. Pero yo le dije, no, ¿qué dices? Venga. Pero por la noche recibí un mensaje muy bonito. Y bueno, la chica costó un poquito, pero ahora es esta. Ahora queremos mostraros un vídeo que espero que os guste. Este soy yo. Alex, he has a reaction when someone tells him he cannot do something. Instead of thinking he's not gonna be able, he really pushes and say, why can't I do something?
last time anyways, I was there riding with him, and I see he suffered a lot. Now he's pushing really, really hard. En persona pues, així doncs, tens hi ha molts nervis i hi ha molt d'entrometes en joc que com que ja té l'experiència també l'any passat mai es limita, o sigui, ho intenta. La maratona fer doncs, tot el que està fent. Que para él era su sueño. Para él, todo esto que está haciendo es una bomba de autoestima para él y para su cuerpo. Alex es un referente de superación para todas aquellas personas con y sin discapacidad. Yo, por suerte, ahora mismo puedo contar con la ayuda de marcas que me ayudan en mi día a día y confían en mí. Yo empecé vendiendo camisetas con mi lema, el límite te lo pones tú, porque la Titan tiene un precio muy elevado y bueno, yo no podía pagarlo porque éramos 5 en el equipo y empecé vendiendo camisetas, pero tuve la suerte que un chico se fijó en mí y gracias a él y gracias a Bwin pude empezar a florecer. Y además yo pienso que es un gran trabajo lo que hacen las marcas, porque ahora mismo intentan dar a conocer estas historias en el mundo, no los que están arriba del todo, los que están en la élite, como Messi, como Cristiano Ronaldo. No, ahora intentan coger los valores de personas del mundo, de cualquier sitio, y ayudar a que se vean. Yo ahora mismo, gracias a Nike, soy la primera persona con parálisis cerebral en Europa que le ayudan. Porque yo, por ejemplo, no puedo atarme los zapatos solo y ellos hicieron unos zapatos para personas con movilidad reducida que en la parte trasera tenían una cremallera y no sabéis cómo me sentí. Yo nunca me había podido atar solo los zapatos y gracias a ellos yo puedo hacerlo. A mí me gusta muchísimo correr, porque yo pienso que correr es como la vida. Cuando ves tu objetivo, que es la meta en este caso, debes ir hacia ella y si te caes, debes levantarte y ir hacia el objetivo. Mis papás siempre me dicen que debemos mirar la gente que tenemos detrás, porque todo el mundo en esta sociedad, normalmente, incluso yo, nos fijamos en el amigo que tiene mejor trabajo o que ha estudiado tal, ¿no? Pero realmente, si giramos la cabeza hacia atrás, hay tanta gente, pues debemos valorar aquello que tenemos delante y aprovecharlo al máximo. Para mí la Titan Desert, por ejemplo, es un reflejo de mi vida.
Yo a los 6 meses tuve un regalo en sí, ¿no? Que fue la parálisis cerebral. Porque yo pienso que gracias a la parálisis yo soy como soy. Porque a lo mejor sin esta parálisis, ¿no? Yo no sería la Alex Roca que soy. Quizás sería un fiestero o no hubiera estudiado nada. Bueno, pues para mí el Titan Desert era un reflejo de mi vida. Eran 6 días, 6 etapas, que cada una era como un mundo aparte. Cada una reflejaba una etapa de mi vida. Y cada día eran 8 horas o 10 encima de la bicicleta, y cada hora era una barrera u otra, una reflexión que yo en mi vida me he ido encontrando. Y ahora quiero compartir con todos vosotros el reflejo de mi vida. Inspire a la gente pues, con las redes, Alex, es que nos inspira a todos cada día, o sea, a los que nos rodeamos aún más que a los que lo veis. Cuando sonríe, cuando hay una cosa que está yendo mal y él pues, te anima, o sea, es increíble cómo lleva el equipo, cómo nos cuida. Realmente es una experiencia que ahora mismo no cambiaría. Me está enriqueciendo, me está haciendo mejor persona y yo creo que estamos aquí para esto. Transmite tanto que te levantes por la mañana y dices, joder, él se va a entrenar, pues venga, yo me voy a correr. Hemos hecho 2 etapas de Titan Desert. ¿Dónde estamos? No sé si mi hermano pequeño, pero en muchas cosas pues, ha sido el referente para mí. El tío es un luchador como ninguno y bueno, nos ha enseñado a todos pues, a luchar. Más una persona pues feliz de cojones, es la persona más alegre que conozco.
y vamos a aprovecharlo al máximo. Y nada, a darle duro. Etapa dura. Hemos tenido paso de dunas, hemos tenido mucha arena, donde teníamos que bajar y empujar. Pues después se ha puesto la arena a tirar con las gomas y hemos empezado a tirar un poquito más. Luego hemos tenido muchísimo viento en contra los últimos 12-15 kilómetros y hemos sufrido, pero pletóricos. Alex, lo ha hecho espectacular. Mira, está súper entero el cabrón. Pletóricos. No sé, increíble. Tío, la verdad es que esto es muy emocionante porque Alex está aquí, que parece que nos tenga que soldar él a nosotros y darnos suero. O sea, va animado, va fuerte, va riendo, se va bebiendo y ahora ya el tío ya está pensando, dice, mañana a 2:30, en las 2:30 celebramos y a las 3 volvemos a celebrar. Así que muy emocionante y muy contento por Alex, tío. Es como un punto especial en su vida, es decir, que la Titan Desert para él es como su motor ahora mismo para vivir. Vive cada día para esto, lucha y trabaja para cumplir este sueño. Alex, más que ilusión en sí ya, es un sueño lo que está intentando cumplir. Llevan sí muchos meses de trabajo y ahora mismo está viviendo toda la ilusión que llevaba encima estos meses, la está pudiendo disfrutar. 125 kilómetros, ahí sigue la carrera, para exigiros prácticamente ya todo lo que veis dentro.
Miguel se adelanta con su bici, deja la bici en el suelo, ayuda a empujar el tándem, yo cojo su bici y así no perdemos ningún tipo de tiempo. Inventamos una cosilla que era llevar un manillar detrás del seguir reales. Bueno, como hemos hecho es que uno de nosotros, bueno, con Sergio y yo, iba empujando la bici por detrás para que alguien descansara, y en los tramos un poco con pendientes de más del 15-16%, pues él no tenía que bajarse. Eso, pues bueno, nos ha dado la idea, es que se ha hecho bastante corto. Para nosotros esto era un poco la parte más complicada, nos quedan 70, pero bueno, ya ves que son de asfalto, 50 kilómetros, y nada, como hacemos aquí, horas de oficina, dejar pasar el tiempo, hablar, entretenernos, y bueno, yo creo que tengo que pintar que esto quita a la tiene ya, así que nada, nos quedan 50 hoy, 55 mañana, pero bueno, kilómetro que nunca se sabe, porque abre una sorpresa. Y este, para mí, es el momento deportivo
más feliz de mi vida. Yo pienso que es muy importante por eso tener un hobby, porque no podemos estar todo el día trabajando y estudiando. Debemos tener un pequeño ratito para nosotros, para hacer aquello que nos gratifica. Y yo creo que aún queda mucho Alex Roca para cumplir muchos sueños y muchos retos. Yo he estado 6 años trabajando de contable en una family office y bueno, a mí no me dieron el título de integración y realmente a veces no debemos cerrar las puertas, porque a veces cuando una se cierra se abre otro camino. Con eso quiero decir que ahora yo hace medio añito estoy trabajando de aquello que a mí me gusta para expandir lo que creo que yo soy y lo que creo que quiero transmitir. Doy charlas y hago mucho deporte para así transmitir a las personas los valores. Todos vosotros, creo además, que tenéis un libro de vida, porque cada uno de vosotros habéis pasado diferentes cosas que podéis plasmarlas encima de un papel. Yo tuve la suerte de cumplir uno de mis sueños hace una semana más o menos. Salió mi libro de vida. El límite te lo pones tú, se llama. Y creo que se puede utilizar para poder hacer reflexionar y motivar un poco a las personas de que todos podemos hacer aquello que deseamos. Quiero sobre todo ahora agradeceros a todos vosotros el hecho de hoy estar aquí. Para mí es un auténtico placer y me gustaría que me hicierais alguna pregunta. ¿Nadie tiene ninguna? Seguro que sí. Alex, una pregunta. Antes has dicho que te sientes afortunado por tener una discapacidad. ¿Realmente es así? ¿Es una fortuna o es una putada? Yo creo que es una fortuna, porque valoras mucho más lo que tienes a tu alrededor. Y sí que es cierto que yo también he tenido épocas de pequeño en que no me gustaba salir a la calle, porque todo el mundo me miraba y pensaba, ¿pero qué soy, un monstruo o qué? Pero yo creo que gracias a mi familia yo he sido feliz. A medida que he ido creciendo me he dado cuenta de lo importante, pero también es verdad que yo no sé cómo sería mi vida o cómo se vive sin una discapacidad, entre comillas, porque yo pienso que como yo tuve esta discapacidad desde bien pequeño, no he podido saber lo que es no tenerla, pero toda mi vida he vivido con ella. Yo pienso también que todos vosotros tenéis una discapacidad, pero realmente, como hay poca gente que tiene una discapacidad física como yo, que se vea más, pues no, ya la tachamos, ¿no? Pero realmente todos nosotros tenemos alguna que otra discapacidad. Pero la sociedad actual, pues bueno, mira mucho más a aquellos que hay menos gente, ¿no? Y la observa y la tacha un poco. ¿Te he respondido la pregunta? Sí. I tens ganes de tornar a fer? ¿La Titan? La Titan creo que no, porque cuando yo termino una cosa en la vida, no me gusta hacer otra igual.
pero sí que tengo varios retos deportivos, incluso tengo retos también personales. És que ja em sembla que no pararàs aquí. ¿Alguna otra pregunta? Lo que quería preguntar era, Alex tenía problemas de discapacidad, pero nunca ha dejado de seguir su sueño. Quería saber qué le ha motivado para hacer lo que está haciendo, sus motivaciones. Mis motivaciones son siempre intentar soñar y ir a por ellos, a por esos sueños. Siempre marcarme algo, porque así, si no, por ejemplo, también las marcas, si no marcas un objetivo en tu vida, no tienes motivación de hacer lo que debes hacer, es marcarte siempre objetivos pequeños y cumplirlos. De esta forma yo lo hago. Si no tengo objetivos, no tiro adelante. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Quin és l'objectiu per l'any que ve? Este año aún quiero hacer la San Silvestre Vallecana en Madrid, el 31 de diciembre, pero de cara al año que viene, la media maratón de Barcelona y de Nueva York, disculpa, y una carrera, alguna locura en bicicleta. Y dentro de mi cabeza, dentro de 3 años, hay un sueño y cositas muy duras que me gustaría hacer. Pero iremos hablando de eso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo a ti, Joaquín, por contar con nosotros. Muchísimas gracias. Que ara anem a fer el refrigeri, que el tren surt puntual a les 6:20, val? I si no, us quedareu aquí. Parlem entre altres, d'acord? Doncs res,